tranquila, un ingreso ordenado, está abierto al público. Lo único que le piden antes de ingresar, que hay personal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es que no alcen el celular, ¿no? Si tienen el teléfono guardado en alguno de los bolsillos, cartera, bolso, para resguardar la intimidad de la familia. Familia que estuvo ayer de 11 a 2 de la mañana, pero por el momento no llegaron, ¿eh? Seguramente van a abrir más cercano al mediodía. Rodri. Lola, Bárbara, las hijas estuvieron todo el tiempo. Sí, siempre con él, incluso en su internación. Volvemos en breve con vos, ¿te parece? Allí en la Casa de la Cultura. Bueno, cómo no. Sí, por supuesto, cuando tengas testimonios tenés prioridad y nos llamás. Está con nosotros Luis Majul. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por venir. Hola, Viviana. Buen día para todos. Sí, vine porque acabo de estar en la Casa de la Cultura, porque me pidieron que viniera. Ustedes como colegas tienen un gran compromiso con La Nación Más, y el año 2025 vamos a tener un compromiso más fuerte todavía. Por lo tanto, cada vez que me necesiten y esté en condiciones de venir, como en este contexto tan importante para el periodismo y para el país, voy a utilizar el tiempo valioso, ¿no?, que consideren ustedes Te lo agradecemos. para estar aquí. Te leí en Twitter lo que pusiste, escuché lo que dijiste en la radio, palabras muy sentidas. ¿Qué fue Jorge Lanata para vos? Yo estaba viendo y leyendo algunas consideraciones de amigos y de colegas. Yo en los últimos años de mi vida lo considero un amigo muy sentido, muy personal, de mucho corazón. Ayer las autoridades de este canal, con Esteban Talpone a la cabeza, me pidieron que hiciéramos un programa y que era la última oportunidad para hacerle un homenaje. Y yo pensé que si no lo hacía, por más que quizá no estaba en condiciones anímicas de hacerlo, era algo de lo que me podía arrepentir. Entonces le pedí a Alfredo Leuco también que me diera una mano, porque quizá no estaba en buenas condiciones. Todos nosotros sabíamos que Jorge no estaba bien, pero una cosa es entender racionalmente que se iba a morir y otra cosa es que se muera, ¿no? Siempre es muy diferente y la verdad es que yo lo siento en el alma y tiendo a hacer filtros sobre las cosas que se dicen y que se expresan sobre él, porque, bueno, yo me siento como de la familia de él. Entonces, cuando escucho frases trilladas, las paso. Te corres de ahí. Cuando escucho frases hechas de ocasión o de compromiso, también las paso. Pero sí le quiero prestar atención a algo que dijo Alfredo Leuco ayer. Este es un mundo de puro presente y un mundo en donde la comunicación es más democrática que nunca. Lo hablamos con Jorge Lanata. Las redes sociales generaron una comunicación horizontal y más democrática que nunca. Yo me siento recontra cómodo en este contexto, súper cómodo en este contexto. Lo que me alegra de este contexto también es que tiene archivo. Entonces no se olviden, es bueno que no nos olvidemos hoy que estemos de acuerdo o no con lo que haya dicho Lanata en los últimos 15 minutos de su vida, que quizá, como dijo Alfredo, Argentina no se convirtió en Venezuela no solamente por Jorge Lanata, pero por periodistas y como personas como Jorge Lanata. Decías recién, que anoten, pero que anoten todo, de izquierda, de derecha, los meskinos, no los laburantes de Página 12, las autoridades de Página 12 que no tienen ni la grandeza de reconocerlo como corresponde en el día de su muerte. La tapa de hoy dejó mucho que desear del día. Está bien, poca cosa. Sus autoridades, sus accionistas, poquita cosa, no van a pasar en la historia. Lo lamento por los laburantes. Decías recién, en el último tiempo dijiste, me convertí prácticamente en su familia. ¿Siempre la relación de ustedes fue así? Sí, no en su familia, como sus hijas o como su... Pero muy cercano. Su mujer. Bueno, es que nosotros somos contemporáneos. Trabajamos juntos en Página 12, él era director. Trabajamos juntos en una revista llamada El Periodista de Buenos Aires, en El Porteño. Yo le produje en el año 2003, la Cornisa Producciones, le produjo un programa llamado ¿Por qué?, que era un programa de investigaciones en donde Jorge estaba con una camarita. Si vos ves los VHS, ese programa, porque son VHS, bueno, ahí están las fotos, ¿ves? Sí, estamos pasando todo el tiempo. Ahí fue cuando le producíamos ¿Por qué?
Esto fue en el verano de este año, en enero, en El Observador, cuando lo entrevisté a Jorge Lanata. Esto fue con el museo, este es en su casa. Mirá la cantidad de Martín Fierro que tenía. Como dice Pablo Sirven, su casa estaba llena de Martín Fierro. Creo que ganó 23 premios en total, ¿no? Y llena de su humanidad. Sí, ¿no? sí. Tremendo, tremendo, Jorge. Y ahí estamos, esto fue en enero de este año, ¿sabes? Jorge ya estaba, ya había pasado por una internación larga y nos pusimos a hablar de la vida, ¿sabes? Y yo le pregunté a Jorge, quería transmitirle lo lindo que era la vida, ¿no? En esa mañana de sol, mirando el mar, estamos frente al mar, estábamos con Elba también, y él me dijo, creo que en esa nota, yo empecé a comprender lo linda que era la vida y las cosas sencillas que tenía el día que dejé de drogarme, el día que pude dejar la droga. Y el tipo, a ver, estaba en cualquier momento conversando y te iba tirando tips y te iba enseñando, ¿no? De periodismo, de la vida. Sobre la vida, claro. Lanata, viste, hay miles de Lanata. Hay un Lanata que es el periodista de investigación, otro es el que reinventó la televisión, otro es el fundador de 2 diarios, Página 12 y Crítica, el otro es un tipo que escribía prosa poética. En este libro hay una prosa poética que escribió creo que fue en el año 1998. En su segundo intento de suicidio. Y estaba muy afectado porque los dueños de Página 12 en ese momento, los que se habían quedado con Página 12, no le reconocían que él había sido el director. Esta es mi cámara, ¿no? Perdón, esta. Sí, esta. Pancho. Perdón, pero estoy... Está muy bien, está muy bien. Eso es cuando él recorta, ¿no? Corta la muestra que tenía del mono de la tapa. Luis, como periodista, vos lo conociste trabajando mucho. Sí. Si tuvieras que elegir una característica, ¿qué es lo que lo llevó a él al lugar donde llegó? ¿Cuál era la gran virtud? No tenía una sola, tenía kilos de carisma. Pero, a ver, toneladas de carisma, no era toneladas de carisma. Se te paraba enfrente, competía con vos, se te paraba enfrente, sin hacer nada y te ganaba. Una vez estuvo 8 minutos... Leyendo un libro. Leyendo un libro en silencio. Al revés estaba el libro, además, ¿no? Porque Diego Birch, otro que no va a quedar en la historia, que va a pasar así, le entrega el programa tarde, él cansado, que le entregara tarde por los cortes y todo eso que sabemos en la jerga de la televisión. Estuvo 8 minutos leyendo un libro en silencio. Es cierto que no había minuto a minuto, pero generaba interés y había mucho zapping tratando de explicarse por qué Lanata leía un libro y se quedaba en silencio. Maravilloso, era Jorge Lanata. Kilos de carisma. Y después mucho coraje. Yo la última vez que lo entrevisté, cuando todo parecía que el mundo se dividía entre los que la veían y los que no la veían, él fue muy honesto intelectualmente, diciendo por qué no terminaba de entenderlo al presidente Javier Milei. Ya era, presidente, recién asumido. Y lo decía sin ningún problema, no estaba pensando en cómo le podía afectar eso. Yapó. Sin pelos en la lengua. Mira, vamos a compartir parte de esta entrevista que vos mencionabas recién, Luis, que le hiciste a Jorge en El Observador. Mira. Qué linda, ¿no? Sí, pero eso yo ya lo supe. Desde chico. No desde chico, lo supe. Yo eso lo supe cuando dejé de tomar drogas. Cuando yo dejé de tomar drogas, me di cuenta que, primero, que no tenía que estar despierto todo el tiempo. Estar despierto es una exigencia de los demás. ¿Sabes qué? Dormí si tenés ganas. O sea, no pasa nada, no te perdés nada. Y ahí yo me di cuenta que estar vivo era increíble. Para mí es que estar vivo es increíble. El mundo es increíble. Cualquier cosa que veo me parece interesante. Como un nuevo despertar, ¿no? Al dejar las drogas. Tremendo mensaje para todos nosotros que nos pasa la adrenalina con el cuerpo cuando laburamos, ¿eh? Sí. O sea,
Jorge dejó la cocaína, pero todos nosotros vivimos en un mundo adicto donde Por supuesto, esto la es una adicción. la adrenalina de estar acá es lo que nos mantiene vivos. Y me parece que al final de su vida Jorge nos decía, che, si te quedas dormido no pasa nada, ¿eh? Si un día decís que no pasa nada, no pasa nada. La vida pasa ni que hablar que la vida no pasa ni por el periodismo, perdón, ni por el periodismo ni por la televisión, ¿no? Perdón, yo sé que está mal decirlo, pero es que uno es real, hace Luis. televisión, pero quizás pasan algunos pedacitos de la vida o lo que se ve. No todo. O lo que Bueno, se ve para de afuera. hecho se lo pregunta, creo que fue José del Río, después lo vamos a compartir. ¿El periodismo es tu vida? No, mi vida es mi vida, contesta Claro. él. El periodismo es parte de mi vida, pero mi vida es mi Claro. vida. Él siempre decía que no era turista de nada, no era turista de una investigación periodística, de un informe, de un libro, se sumergía a hacer lo que hacía de la radio y por eso lo hacía también. Y después, otra cosa que hizo bien y que debería ser una enseñanza para todos nosotros que trabajamos en los medios audiovisuales, que le importaba un carajo, le importaba al final la mirada del otro. Sí. Pero... Parecía que no. No, bueno, la verdad, Pancho, él hacía él primero hacía lo que tenía que hacer. Y después el resto. Si no resultaba, no resultaba. Sí, él llegó a admitir en un momento, soy una persona, me afectan las críticas, Sí. pero hacía lo que tenía que hacer. Exactamente. Parecía que no le... Bueno, a ver, le dijeron, cuando la palabra puto era un insulto, le dijeron puto, gordo, cocainómano. Y él, en vez de defenderse de eso, todos nosotros sorprendidos, decía, sí, soy todo lo que ustedes quieran, pero chorro como No vos, soy. creo que le dijo, no sé si le dijo a Barrio Nuevo, sí, le dijo, ahí está, me acuerdo. Hablando de eso, del robo, de la corrupción, después también vamos a repasar qué pensaba él de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de todas sus denuncias y todo lo que investigó para, bueno, la ruta del dinero acá y todo eso. Fíjese lo que contesta él en un momento cuando José del Río le pregunta sobre la muerte, ¿no? Si tenía miedo a morir. Mirá. Pero vos a la muerte no le tenés miedo. No, para mí es un cambio de estado y quizá más ahora después de esto. No es que yo creo que ya he estado muerto ni nada, pero es como que creo que te vas a otro lugar. Te vas a otro lugar. Y muchas veces contestaba, te convertís en una estrella. Hay tantos miles Sí. de estrellas, millones de estrellas que seguramente somos eso. En la biografía autorizada que le hicimos, yo tuve horas y horas de conversación y de grabación. De una energía muy fuerte. Y obviamente hablamos muchas veces de la vida y de la muerte. Y él efectivamente lo desarrolló en sus respuestas, en las largas entrevistas que hicimos para la biografía, no autorizada. Mirá qué valentía, ¿no? Mirá qué coraje el de él. Me abrió las puertas de su vida. Sí. Comprendió que iba a ser una biografía no autorizada y se las aguantó. Bueno, después no soportó leerla y me explicó por qué no soportó leerla, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Se Que puede saber? no tenía la templanza para leerla, para enfrentarse con muchas cosas de su vida que eran reales y que... Pero que duelen revivir a veces. No solamente que revivir, cada uno tiene una versión sobre su vida. Si yo te cuento la versión sobre mi vida, siempre va a ser mejor que Obvio. Claro. la real. Y la real no era la que correspondía Claro. con, qué sé yo, desde los orígenes, desde cómo nació Página 12. O quién fue el primer financista de Página 12. Parece, ¿quién fue? ¿Saben, no? Gorriarán Merlo. Entonces vos decís, bueno. Y eso, por supuesto, Jorge la contaba de una manera, otro la contaba de otra manera Claro. y nosotros contamos la verdad. O sus intentos bueno, pero hoy... Pero te lo respetó. Bueno, yo hablé enojó, con él. pero- Yo hablé con él cuando había terminado el trabajo y dije, le puse el punto final, Jorge, te voy a dar un libro ya publicado y lo tenés que leer, tenés que ser el primero Claro. que lo lea. Y me dijo, no, se lo voy a dar a leer a su pareja entonces, la mujer que le donó el riñón, su compañera, Sara. Se lo voy a dar de leer a Sara. Yo le decía, no, Jorge, porque Sara te va a contar tu vida desde su propia expectativa, frustraciones, y eso no va a Claro, estar sí. bien, va a tener el filtro de Sara. No es su Léelo mirada. vos. Y me dijo, no me animo, no voy a tener la templanza. Que me lo vayan contando, que me lo cuenten. Y yo dije, no, le digo, entonces, pero acá va a haber otro problema. Nos vamos a pelear, peor que cuando nos peleamos la primera vez, cuando teníamos
40 años cada uno. No, me dijo, no nos vamos a pelear nunca. No lo voy a leer. ¿Por qué se pelearon en aquel momento? Por las cosas que nos peleamos. Por las cosas que nos peleamos a los 40 años con todo. Yo trabajé a los 40 años, nuestro ego era insoportable. Ahora me parece que está un poco más desinflado. Pero todos, estamos peleando todos contra todos. Ada, Longobardi, Lanata, Pergolini, toda esa generación, nos peleamos todos contra todos. Yo escuchaba testimonios de... buscá en Google, como decía. Escuchaba testimonios, y lo dije también antes, de colegas que cuentan, él creyó más en mí que yo mismo. No me animaba a hacer tal cosa. ¿Quién? Y él decía... Clipan, por ejemplo. Andrés Clipan, por ejemplo, sí, tremendo, vamos a estar hablando. Tremendo era de incentivador. gráfica. Lo mandaba... Después vamos a contar la historia de cuando lo manda a Zampacho por Moneta, que aparentemente estaba ahí, y él le dice, dale, voy con un fotógrafo. No, vas con una cámara. Tú estás loco, nunca hice tele en mi vida. Bueno, dale, déjate de hinchar, es como si me hablaras a mí. Digamos, lo mismo hizo con Mario O'Donnell, que era productora y que le dijo, andá al aire. ¿Cuándo empezás? Ahora mismo. No, sí, ahora. Tal cual. No pasa nada con el aire, no pasa nada. Luis, y ahora menos. De todas esas entrevistas que tuviste profundas en las que hablaban sobre la muerte, por ejemplo, a mí me da la sensación, viéndolo de afuera, de que él fue como virando su opinión sobre la posibilidad de un más allá, ¿o no? No, él fue diciendo casi siempre lo mismo, pero lo que dice sobre las estrellas, él dice que él dice que tenía una teoría, pero que no era una teoría científica y comprobable, y agregaba, cuando nos morimos, nos convertimos en estrellas. Y no tengo el textual, pero decían, pasamos a hacer una materia muy especial. Y yo le pregunté si esa materia era tangible, si tenía color. Bueno, podría tener un color. Le digo, elijamos el color. Y me dijo un color azul. ¿Color azul? Le digo, ¿pero qué azul? Y habló de un azul determinado, que está en el libro, es un azul específico, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero era el azul de, no sé, el azul del alma. Y él se ponía a investigar sobre metafísica también, y matemática y arte, y hablaba de eso. Y por otra parte era una persona absolutamente amorosa y cariñosa. Yo estoy tranquilo ahora después de todo esto porque tuve la oportunidad de abrazarlo varias veces, por ejemplo durante su casamiento, que fue algo muy movilizante y muy importante para él y para todos los que estábamos ahí, y porque le hice esa última entrevista y porque ayer pude venir a hacerle un homenaje. Y eso te deja tranquilo, ¿viste? Cuando le podés decir a alguien en vida todo lo que sentís. Calculo que le debe pasar algo similar a Alfredo Leuco, que está en el móvil con Rodrigo Porto y a quien ya mismo saludamos y lo sumamos. Alfredo, buen día, qué gusto tenerte con nosotros. Aquí está Luis también. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Por supuesto, un acontecimiento tan triste, tan doloroso para todos los argentinos y además todo lo que tiene que ver para quienes hemos trabajado con él, quienes compartimos la radio y distintos momentos periodísticos. Me quedo con una frase de Fernando Bravo que dijo que cayó una catedral del periodismo. Efectivamente, Jorge, yo lo defino como fue el director de la Selección Nacional de Periodismo. ¿Querés ir a hacer esa nota? Tranquilo, Alfredo, tranquilo. Está llegando la familia, por eso. Está llegando Alfredo, como historia de cronista, sabe que hay movimiento, ustedes me decían. Sí. No, está hablando, porque está ingresando Elo a Marcovecchio, pero veo que, a ver, no quiso hablar. No quiso hablar, entró, así que como ustedes me digan, chicos, salimos hablando con Alfredo, que seguimos está con el retorno Alfredo. Alfredo. A ver, ¿Cómo lo recordás a Jorge? ¿Qué anécdota tenés para contar? Discúlpame, obviamente me daba cuenta que Elba era más nota que yo, pero bueno, si no habló. No, simplemente decirle que Jorge son mil lanatas que hizo absolutamente de todo y todo lo hizo bien. Fundó 2 diarios, las revistas, el tema de la radio, de la tele, creativo, innovador, formó 3 generaciones de periodistas, enfrentó y le puso el pecho al kirchnerismo. Y yo lo analizo desde lo político. Anoche se lo decía a Luis en el programa, anoche en La Nación Más, que Jorge Lanata le puso el pecho a las balas y fue el primer periodista, fue la vanguardia de los periodistas que enfrentaron el kirchnerismo. La sociedad argentina y democrática le debe a Lanata que no hayamos caído en el chavismo kirchnerista. Avanzaron con todo, había un periodismo temeroso, una sociedad callada y Jorge Lanata hizo lo necesario para dar vuelta a esa ecuación. Así que esto es lo más importante que le debemos, un hombre absolutamente íntegro, cariñoso, generoso con sus compañeros, deja un espacio inmenso en los medios de comunicación.
creo que gente como Jorge Lanata no tiene repuesto en la Argentina, pero sí nos quedan sus enseñanzas, aquellos que sueñen, aquellos jóvenes que sueñen con ser periodistas, tienen la posibilidad de ver los diarios que en su momento fundó, ver los programas de radio, de televisión, hizo documentales, se dio el lujo hasta de trabajar en un teatro de revistas, hizo todo lo que quiso porque fue un hombre que trabajó por la libertad, que es lo que más le debemos a Jorge, ¿no? Es verdad que eso también lo hizo. Bueno, hacía todo lo que tenía ganas de hacer, inclusive en el último tiempo decidir transitar el amor de la mano de Elba Marcovecchio, ¿no? A pesar de que muchos decían, bueno, conoció el amor con ella y tiene ganas de seguir, ¿no? Luis, digo, estaba feliz con ella y cada vez que se lo preguntaban decía, estoy muy feliz, ella es divina conmigo. Yo sobre el amor de los demás no opino, pero sí lo vi feliz a Jorge cuando se casó y yo estaba ahí y lo vi casarse frente a un sacerdote, lo que era toda una declaración de posicionamiento ahí de lo que pensaba sobre la vida. Ayer Alfredo lo dijo cuando le hicimos este homenaje, este pequeño homenaje, se había vuelto más espiritual Jorge y se volvió más espiritual, más cálido, nos empezó a enseñar, además de lo profesional que era, algunas cosas de la vida, ¿no? Y para mí eso es invalorable. Yo por eso en los últimos años lo sentí mucho más amigo, ¿no? Que además de un gran colega, ¿no? Porque en el fondo nos movían todas las cosas. Pero lo que dice Alfredo sobre lo que... A ver, un día a Jorge le dijeron, pero vos que callate, qué sé yo, y Jorge miró a quien se lo decía y decía, pero mira, yo estoy en el medio del ring cagándome a trompadas y vos levantás el dedo, todo bien, es todo muy democrático, y vos levantás el dedo porque desde, no sé, desde que estás tomando un cafecito en la Avenida Corriente o donde sea, bueno, ese era Jorge, estaba siempre en el centro del ring poniendo el cuerpo. Sentís eso, Alfredo, también, ¿no? Así es, respecto del tema de los sentimientos, es cierto. Jorge tenía una imagen, para quien no lo conocía personalmente, de hombre implacable, investigador, una persona con mucha potencia y con mucha capacidad de, entre comillas, ataque periodístico. Pero en el plano personal y mucho más en los últimos años se volvió, bromeando, le decíamos, un osito cariñoso, ¿no? Te abrazaba a cada uno de sus compañeros, les hacía de vez en cuando regalos que los sorprendían porque vio o escuchó algo que podría ser para tal o para cual. Permanentemente se manifestó con otro afecto. Y es cierto lo que recién comentaba Luis, ¿no? Tuvo una especie de... siempre fue un hombre bastante poco creíble, que él creía poco en el tema de las religiones, pero en los últimos años recuperó ese lugar de la espiritualidad, ese lugar del afecto por la gente de fe, y creo que eso lo ayudó, me parece, a transitar estos últimos momentos, ¿no? Ahora, recién decían ambos que bueno, deja la vara muy alta y que va a ser muy difícil reemplazarlo. Él, en diálogo con ustedes, con Alfredo, con vos, Luis, ¿mencionaba algún periodista a quien él admirara muchísimo? Quizás son ustedes mismos, ¿eh? Pero no sé. No, yo nunca se lo preguntaba eso, porque para mí siempre lo hablamos con... Él respetó mucho a periodistas de otra generación, como con el que tuvo lío, qué sé yo, y controversia, como Jacobo Timerman, qué sé yo, Tomás Eloy Martínez, de otra... Pero Alfredo siempre lo hablábamos con él, con Jorge Fernández Díaz. Jorge Lanata era de nuestra generación, o de una amplia generación que abarcaba 20 años, ponele para un lado y para el otro, o 10 años para un lado y para el otro. Era el único biografiable, el único que nadie dudaba que estaba por encima de todos nosotros. Carisma, escribía bien, hacía proyectos nuevos, lo diseñaba. Fue a competir a Radio Mitre y la rompió toda, divertido. Para mí no incomparable, no sé si admiraba a otro, pero qué sé yo más bien lo admiramos nosotros a él, me parece, no sé. ¿Su círculo de amistades era tenía amigos del periodismo o era de otro lado? ¿Tenía una vida...? Pocos. Martín Caparrós quizás sea uno,
muy amigo que creo Gabriel que todavía en Levinas. Francia. Gabriel que contó varias Gabriel veces Levinas. que en este último tramo lo visitó mucho. ¿Con qué charla te quedás con Jorge Lanata, Alfredo? Si tenés que recordar una, ¿cuál es ese recuerdo que siempre Mirá, va? Básicamente, volviendo al tema que yo les decía de que él enfrentó al kirchnerismo en el peor momento, Sí. él armó en su programa en Canal 13 una movida que bautizó Somos Periodistas, Queremos Preguntar. Fue emocionante, primero el concepto, el valor político de esa consigna, Somos Periodistas, Queremos Preguntar, porque obviamente ni Néstor ni Cristina respondían preguntas, solo le daban entrevistas a sus alcahuetes, ¿no es cierto? Pero además ahí demostró la creatividad. No fue solamente un editorial de Lanata diciendo eso. Convocó, creo que éramos más de 100 periodistas y habían armado con la producción unos carteles donde decían distintas cosas. Queremos libertad, queremos preguntar, queremos hablar, basta de censura, basta de aprietes a los periodistas. Y la imagen de 100 periodistas en la pantalla de Canal 13 mostrando los carteles me pareció de una creatividad realmente muy importante. Y bueno, como siempre, idea de Jorge, peloteada en su momento. Él tenía una frase muy interesante respecto de la radio, ¿no? La creatividad y la innovación se encuentran en el camino mientras uno va transitando este maravilloso oficio de periodista. Gracias, Alfredo, por tu recuerdo. Gracias, Muchas gracias a ustedes, queridos compañeros. Que Un tengas buen abrazo día. grande para todos. Gracias, Rodri. Ustedes saben que yo vengo de ahí, ¿no? Sí. Estuve más temprano. Y era impresionante porque había una maratón. Claro, y exacto. la gente se corría la maratón, se paraba, se daba cuenta que estaba frente a la Casa de la Cultura, donde se está empezando a hacer la última despedida de Jorge Lanata. Lo vivaba y seguía corriendo, ¿no? Muy, muy impresionante fue eso también. Para los que estábamos ahí en ese momento. Ahora, recién decíamos que a veces no le importaba lo que la gente pensara o dijera de él, y en otras oportunidades, en algunas preguntas decía, la verdad no sé si tanto no me importa, me encantaría poner en fila a toda la gente que dice que me odia y charlar uno por uno con ellos, ¿no? Para ver por qué. ¿Qué es lo que sienten de mí? Como que en un punto se preocupaba por eso. Y me quedo con esto que decías, Luis. Claro, cuando él hacía tele, el minuto a minuto existía, te enterabas al otro día, fragmentos del programa. No, al principio, después sí. Claro, después sí, pero al principio de todo no. Y él, como que la temperatura del termómetro de lo que hacía eran los camarógrafos, ¿no? Si se interesaban, si se reían, Sí. se manejaba mucho con esa intuitivo. percepción. Además hizo programas de televisión, hizo Día D, por ejemplo. Sí, claro. Había un Periodistas. montón de gente en Día D. Yo Sí. pasé en uno de sus equipos, yo formé parte de Día D. Y era un tipo primero era muy relajado, ¿no? Dejaba que un pequeño bache en el aire expresara lo que tuviera que expresar, Sí. ¿no? Siempre le envidié eso, porque viste que yo interrumpo, me molesta el bache en el aire. Sos más de pocos pero, silencios. Pero me impresionaba eso, ¿no? Que él dejaba que el bache se impusiera. En la radio y después también. seguía. Bueno, Oh, en la radio también. en la sí, radio. sí. Estoy acordando. ¿se Hora acuerdan de- 25, en hora 25. Eso. Ah, bueno, las entrevistas de hora 25. Ah. Un día se hizo una entrevista a sí mismo, que se acuerdo. llamaba Ego Trip. Me acuerdo. Pero vos no sabés el nivel de impacto emocional y profesional que tenía, la brutalidad, la honestidad brutal que tenía. Tenía Bueno, otra cosa que yo después no la volví a ver. Hacía una entrevista y no avisaba quién era el entrevistado, no lo presentaba. Sí, sí. Y había en la que- luna, en la luna. En esa- radio la también, entrevista en de la hora luna. 25 también. Sí. Y había que ir descubriendo quién ¿Quién era? Claro. Según lo que Bueno, decía. pero después, a ver, yo creo que está Lari, ¿no? Sí, Como productora está Lari, ejecutiva. Seguramente le voy a desordenar de nuevo el programa, pero va a encontrar. Lanata, digo, ¿por qué es el único biografiable de nuestra generación? Digo, porque Lanata era un verdadero rockstar. Se codeaba con rockstar. Tuvo noches inolvidables y épicas con Charly García. Cierto es. Bueno, lo están en estas horas, yo creo que se puede contar esto, con cariño y con amor. Sí. En un baño de una disco en Punta del Este, estaban él y Charly García. Le habían dado algo de tomar a una Sí. chica. Sí. Y los dos creyeron que se había muerto la chica. Ay, por favor. Después no le pasó nada. Cuando te lo cuenta Jorge,
Yo, entre otras cosas, para escribir esta biografía, leí y me metí en otro gran libro que se llama Life, y es la biografía de Keith Richards, el guitarrista de los Stones. Y es un rockstar, realmente es un rockstar. De hecho, fue muy amigo de Fito Páez. Espero que Fito lo salude desde donde esté, de Andrés Calamaro. Ayer yo me acuerdo de eso, pusimos hay una de las canciones más lindas de Andrés Calamaro que se llama Carnaval de Brasil, que el productor es Cachorro López. Hay un video de esa canción, un clip, en donde está el Gordo La dándole a la máquina. Están Andrés Calamaro haciendo Travolta en Pulp Fiction con Cardinale. Cachorro López haciendo, creo que Cachorro López era el joven Mano de Tijera. Y La Nata pegándole a un Olivetti. Porque los versos, las estrofas de esa canción dicen, para darle su consuelo al poeta mal hablado, dice Carnaval de Brasil. Y está ahí. No sé si lo encuentran. No, pero mirá lo que encontró Lari. A ver. La Nata y Charlie juntos, imperdible. ¿Lo es el arte? No, ¿vos? Sí, cagarte de frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se caga de frío. Ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. Te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Nos vamos a pelear? Peleemos, no, pero No, me estoy peleando con vos. Todo bien. No, estoy peleando. ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? Bueno, de nuevo, tenso igual, a este corte que fue viralizado, le falta contexto. ¿Cuál es el contexto? Jorge La Nata y Charly García eran muy amigos. Los dos se conocían muchos. Y probablemente Jorge La Nata, antes de la entrevista, le haya dicho: che, Charly, te conozco, escucho tus canciones, las escuchamos juntos. Te estás repitiendo un poco. Claro. Te estás copiando vos mismo. Te estás copiando vos mismo. Y es muy probable que Charly le haya dicho cuál es el ejemplo de un pelotudo, un tipo que trabaja en televisión. Porque era muy probable que Charly pensara que gente como nosotros que trabajamos en televisión somos todos unos pelotudos. Y se estaban diciendo la verdad, aunque ahí quedó la parte chicana. Y yo creo que esa entrevista fue en el ciclo de entrevistas donde alguna gente nos la presentaba, que se llamaba La Luna. Y que fue corto, pero eran... Había una Barrio Nuevo que es imperdible también, que también así tiene como una parte de tensión, pero también una parte medio como de picardía de los dos lados. Sí. Y a Barrio Nuevo, cuando Barrio Nuevo le dijo homosexual, gordo, le dijo, sí, pero yo no robo, como que le contestó muy bien ahora. A mí me sorprendió también, ahora Pancho. Perdón, cuando a Barrio Nuevo, porque ahora es fácil, ahora todo el mundo, viste, tenía que tener lo que hay que tener para pegarle ese tipo en ese momento. Sí, obviamente. No, ahora Pancho también nos vas a recordar la última entrevista que él pero me quedo también con esto cuando le preguntan sobre Cristina Fernández de Kirchner y él dice, yo no la odio. O sea, sí, claro. Al contrario de lo que muchos pueden pensar de mí, que la odio, no la era verdad es que no tengo nada personal con ella y me encantaría entrevistarla. Lástima que no me da entrevista. Yo entrevistaría, dijo Jorge en su momento, hasta el diablo, si Pope, soy periodista y quiero hacer preguntas y quiero que conteste. Lo que sí quiero, porque la justicia dictaminó que es corrupta, verla presa. Para eso no significa que yo la odie como muchas personas creen. 13 de junio pasado. Esto no se vio. Un día antes de que lo internaran. Entrevista con Globo News, Jorge La Nata decía esto. El peronismo es el primer movimiento en Argentina que sentó a la mesa del poder a la clase obrera. Y esto es lo que explica que con los años siga permaneciendo tanto. Perón fue de algún modo el último estadista que tuvo la Argentina. Fue un estadista, fue un demagogo, fue un cínico, pero la figura política de Perón es muy importante para la Argentina. ¿Cuántos años tenía usted cuando murió Perón? Yo nací en el año 60, o sea que tenía 14 años. Era un adolescente.
me acuerdo de la televisión mostrando la cantidad de cuadras y cuadras y cuadras de gente en el velorio de Perón. ¿Cuál es el futuro del peronismo? Habría que ver cómo le va a Milei. Si a Milei le va bien, Milei podría hacer que se terminara con el peronismo. Qué interesante esta última frase. Ariel Palacios no fue el vi periodista. nunca esta entrevista, ¿Viste? No, es que no, prácticamente no se ve la luz. Ariel Palacios es el periodista que le hace esta entrevista cuando se cumplían 50 años de la muerte de Perón. Y fue 2 días antes de la internación. Un día antes y se publica, Fíjate se termina vos. publicando en julio esta entrevista. Y después estuvo 6 meses internado. Claro. ¿Sabés lo que significa eso? La fortaleza que tenés que tener La para estar internado como resiliencia. estaba Jorge. Bueno, vos sabés que cuando le preguntaban sobre eso, porque no es nuevo, digamos, él tuvo que librar muchas batallas antes de esta última internación, el trasplante, qué sé yo, él dijo, eso lo aprendí de mi mamá, de la resiliencia que tuvo mi mamá, cómo fue su vida. Recuerden que una madre que prácticamente cuando él tenía 4 años ya deja de hablarle. No, a ver, hay varias cosas para contarle. Vamos a recordar sobre la mamá y sobre el último dato. Sí. Es que 3, 4 años antes de hoy, Jorge Lanata se enteró, 3, 4, 5 años antes de hoy, Jorge Lanata se enteró que su verdadera madre, esa que lo crió, no era su madre, sino que era un hijo adoptado. Pero su madre perdió el habla y estuvo en una silla de ruedas cuando era muy pequeño. 4 años creo que tenía, muy chiquitito. Una madre que, bueno, nada, no lo ayudaba a hacer la tarea, no lo esperaba con la merienda porque no podía, pero él dice, con sus ojos verdes, cuando trataba de sonreír me demostraba su amor, a su manera. Sí, sí, obviamente, siempre habló con mucho cariño, de su madre y de un vínculo muy controvertido con su papá, y muy interesante también y muy controvertido, sí. Un padre que hizo lo que pudo también, ¿no? Que trató de sostener a esa madre para a la vez que pudieran sostener a ese hijo. Sí, Pablo Siroen lo define muy bien, ¿no? Jorge Fernández Díaz. Recomiendo que lean hoy en La Nación las crónicas de Pablo Siroen y de Jorge Fernández Díaz. Las dos. Maravillosas las dos. Pero creo que alguno de los dos... ¿Ibas a decir algo de la madre que No, ese vínculo me interesa mucho. Bueno, para mí lo definió eso, porque él tuvo que... aprendió a leer y escribir muy chiquitito. Y yo creo, o él decía, que aprendió a leer y escribir por el esfuerzo que hacía para comunicarse con su madre. Exacto. Y la desesperación que tenía porque ella un día se comunicara. Incluso él en algún momento me cuenta que una vez sintió que su madre se estaba comunicando con él más allá de los sonidos que emitía, y que al final no había sido eso, y bueno, y recuerda a su tío y a su tía Nelia. Y él habla de por qué decide ser periodista, Luis, y un poco tiene que ver con eso. Yo buscaba respuestas, dice él, respuestas que en mi casa no las tenía, porque mi mamá no me hablaba, no me contestaba. Y además es 14 años él era en una radio. antes de saber que fue periodista, porque le mandaron a una revista escolar. Exacto. Lo cuenta, creo que Pablo Siroen, lo mandan a una revista escolar, lo contó él cuando era muy chiquito, a publicar la biografía de Conrado Nalé Roxlo. Sí, exacto. Y él, en vez de publicar la biografía, fue a la guía de teléfono. Googleen que era una guía de teléfono, chicos, por favor. Una guía de teléfono. Y vivimos esa etapa nosotros, y la guía de teléfono. Lo encontró, lo atendió. ¿Lo llamó? Dijo, mire, yo estoy escribiendo una biografía sobre usted. ¿Me podría hablar de usted un poco? Y obviamente creo que se sacó un recontra 10, ¿no? Sí. De ir directamente a buscar al protagonista, ¿no? Sí. Para obtener la respuesta. Lo llamó por teléfono. ¿Cómo era con sus hijas, con sus mujeres? Vos no querés hablar de eso, de la vida privada, ¿no? ¿Preferís no? Pero no. Muy amoroso. No es porque sea... Para mí era una persona amorosa. Eso voy. Después que viste... Un padre muy presente, muy amoroso, muy querido por ella. Claro que sí, muy... Acompañándolo también en todo este proceso y la fuerza de voluntad. A ver, muy amoroso y perfecto no era. ¿Viste? Empecemos de nuevo. Perfecto no era ni profesionalmente, ni en los lugares donde a veces ¿Quién de nosotros lo es? Bueno, ok. Y después tenía una persona que ganaba mucho dinero para el promedio de lo que podía ganar cualquier periodista durante muchos años, y se lo patinaba de una manera, un rockstar. Él decía que la plata había que gastarla, y que la plata, cuando vos le preguntabas sobre la plata, te Tienen decía, que hablar con su primer representante, con Moya, con Fernando Moya.
Jorge, un rockstar, igual que los demás rockstar. Le venía con la plata, se la tiraba toda, sí. después generaba más se levantó un día y decía, voy a escribir un libro. ¡Pah! Escribía un libro, vendía no sé cuántos mil ejemplares, se la gastaba toda. Sí. Bueno, no sé, que cada uno viva como quiera. Para mí, ¿no? Fantástico. Chapó. No, bueno, pero el vínculo que él tenía con el dinero era interesante, ¿no? Él te decía, podés sentirte espectacularmente bien, más allá de que tengas o no plata, y podés sentirte completamente vacío, más allá de que tengas o no dinero. Lo pedís, lo tenés, Luis, el video de Andrés Calamaro. Pero por favor, Lari, tiene que ser también con la canción, porque los videitos van siguiendo las frases, ¿no? Y además con audio, va con además todo. Es una canción fantástica de Andrés Calamaro, que lo fui a ver en el Movistar Arena el otro día, bárbaro. Y Cachorro López, que es el productor, Cachorro López, cualquier disco que escuchen con la guitarrilla que hace tirirititín, ese es Cachorro López. Ahí está, mira. Las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval de Brasil. Las musas no son canciones urgentes, no son. El hombre de manos de tijera. Qué temazo, ¿sabes que nunca había visto el Ese Cachorro López video. haciendo manos de tijera, estaba por ahí Vicentico. Qué bueno con la Olivetti, ¿no? Ahí. Hay otra parte en donde están Calamaro y Cardinale, que la madre, la pareja de él y su mi hija. madre, su hija, Claro, Charito, bailando como Travolta y Olivia Uma Thurman. Ah, Uma Thurman en Tiempos Violentos. Ahí estaba. Tiene que ver ahora todo eso, por favor, después pónganlo en sus casas, chicos. Qué legado deja, ¿no? Y qué vara alta también. Vamos a tenerte los colegas que están me estoy acordando, porque a mí ese programa Hora 25 en la Rock and Pop. En la Rock and Pop. Pero vos no habías nacido, Pancho. No, en los 90. Una vez Hora 25 era porque empezaba a las 12, después de Hora 24, empezaba a las 12 de la Un adolescente le escribe un mensaje y le dice, no sé qué estudiar, ¿qué me recomendás? Y él le dice, ¿qué cosa no podrías dejar de hacer? Ah, mirá que es interesante. Pensá eso y estudiá eso. Sí. Es muy interesante. Bueno, él decía que nunca iba a poder dejar de escribir. Mirá. Bueno, ahí está también yo creo su que respuesta. habrá escrito hasta el último momento, seguramente. Tiene Jorge Lanata una ópera sobre Carlos Gardel, escrita en formato de ópera, que yo no sé quién la tiene eso, pero ¿en qué momento? Me lo contó y me pidió que no lo incluyera en el libro, porque él estaba pensando en hacerlo. Pero ¿en qué momento escribía además? Él además tenía, porque era creativo en todo lo que hacía, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la gráfica, era el que empezó con las preguntas adentro de una crónica, por ejemplo. Sí. Era, viste, el periodismo clásico decía, una cosa es una crónica, así es. De hecho, a nosotros un poco, Gustavo, nos decían eso. Y él metía una pregunta de repente como para cambiar de ritmo y te atrapaba desde la primera línea. ¿no? Eso me parece que es también después... Moderno, te agarraba de la pestaña, como decía García Márquez. Yo aspiro a agarrarte de la pestaña cuando empezás a leer y que no llegues a pestañear hasta el punto final del libro. Esa es la fantasía que tenía. ¿Y qué disfrutaba cuando no estaba trabajando? ¿De qué disfrutaba? Porque sabemos que era amante, por ejemplo, de un montón de cosas, de los relojes. No, el arte, últimamente el arte, de buena música. Era un gran conversador, ¿eh? Un gran conversador. Yo supongo que habrá conversado mucho con Martín Caparrós, que era su amigo. Y decía Alfredo Gabriel Levinas también, ¿no? Sí, también Gabriel. De Chano se hizo amigo en el último tiempo. Wow, sí, estuvo en el casamiento Chano. Qué bien que habló Chano ayer, ¿eh? Muy agradecido. Muy bien, estuvo muy lo quería bien. mucho y Jorge lo sentía
cercano. sentía como un ahijado, Sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Y lo cuidaba, y lo quería, y lo defendía. Ustedes que estaban tan cerca de él, ¿nunca lo pudieron convencer de que dejara el cigarrillo? Inclusive te escuchaba en la radio cuando contaste que lo fuiste a ver después Sí, de... fue una tarde-noche complicada esa, porque yo lo fui a ver después de que lo operaron, después de que le habían hecho el trasplante, le fui a dar un abrazo y era una tarde de invierno, de junio, de julio, pero tarde-noche, pero de muy frío. Esa que no, viste, él vivía en la Avenida Libertador, en un departamento muy alto, y bueno, podía dejar la ventana abierta ahí porque entraba mucho frío. Y yo entré y estaba toda la ventana abierta con frío, y digo, ¿se habrá abierto la ventana? Y la había dejado. Y al poco tiempo, cuando me acerqué a él, me di cuenta que era para despejar el humo. Claro. Estaba fumando. Sí, entonces yo me enojé con él y le dije de todo, y la verdad que Lo acababan de trasplantar. esa y pelea estaba que no habíamos tenido nunca, casi la tenemos en ese momento porque me insultó de arriba abajo. Pero no tomaba conciencia. Y me dijo que no, que él era dueño de su vida. Ah. Y casi me echa de su casa, y antes de echarme me empezó a hablar de lo que le costaba dejar el cigarrillo, y él, vos viste que cuando vos le preguntás sobre cosas emocionales, él, incluso cada vez que salía de una internación, él te decía, yo tuve tal y tal cosa, viste, te da el diagnóstico muy preciso como un periodista. Entonces te decía que había sido probado ya que la adicción al cigarrillo era todavía más alta y más difícil de abandonar que la adicción a la cocaína. Y que él no lo había podido dejar, y que no iba a poder nunca. Y que si lo aceptaban así, bien. Y si no lo aceptaban, que no. Si no lo aceptaban, que no le hagan entrevistas, que no. Qué difícil para la familia también, ¿no? Salís de una operación semejante y agarras el cigarrillo. Muy difícil, sí. Muy difícil, Sí. muy complicado, muy complicado. Luis, te dejamos porque te tenés que ir a la radio. No, tengo cosas que hacer y acepté venir por esas razones Bien. que le dije al principio. Un gusto que hayas estado. Hoy es el último día del año, además. Sí, Mirá claro. Qué oportuno, exacto, Jorge, exacto. cómo irrumpió. Sí, estamos El último hablando, día del año, hablando 2025, La Nación Más, mejor que nunca todavía. Ahí Así que por estamos. eso estamos acá también. Ahí estamos, sí, claro que sí. Gracias, Luis. Gracias a Gracias. ustedes. Nos Buen encanta programa. siempre tenerte. Muchísimas gracias. Bueno, no nos vamos a cansar de recordarlo en el día.